Voy a hablar de la Real Academia Española, de los señores que defienden a la Real Academia Española y de por qué todo eso me encabrona. Así que mejor un sorbito al té. Ya sea porque la ciudadanía conformada por las minorías sexuales han propuesto una tercera flexión de género, la infame todes ante todas o todos y sus distintas variantes, o porque funcionarios públicos dicen palabras como nadien en actos oficiales, algo que ha sido definido como faltas de ortografía en el habla, pareciera que el lenguaje y cómo se usa forma parte de la discusión pública y una en donde la Real Academia Española o bien es el personaje en discordia o bien continúa siendo una autoridad que arbitra. Personajes como el escritor Juan Domingo Argüelles han declarado recientemente que el español tiene que resistir el asedio de la corrección política, ya que para él el lenguaje inclusivo no tiene futuro porque lo hacen unos grupos a los que describe depresión y en quienes identifica a las mujeres, los homosexuales o los transexuales. Por su lado, Darío Villanueva, exdirector de la mismísima Real Academia Española, dice que uno de los momentos más brillantes para el progreso fue el siglo XVIII, mientras que movimientos como el Black Lives Matter o las denuncias sexistas en las universidades, las denuncias por el sexismo en universidades, no son más que un empoderamiento de la ignorancia y la estupidez. Hay otras posturas, afortunadamente contrarias y que han ganado mucha presencia, como los artículos de la lingüista Violeta Vázquez Rojas o los de Yasnaya Aguilar Gil. Pero lo que me motiva a hacer este video no es tanto decir por qué sí el lenguaje inclusivo o por qué no, o por qué sí o no es posible hablar con faltas de ortografía. Más bien lo que me intriga es el por qué en esta discusión pública, que según mis cálculos ya tiene demasiado tiempo, ha sido sostenida durante mucho tiempo, la RAE sigue siendo una autoridad que o bien se le critica o a la que se le sigue recurriendo, pero bien una autoridad al fin que sigue estando presente. Si ya hemos dicho que la RAE se fundó en el siglo XVIII, probablemente bajo los criterios de raciocinio y progreso que tanto conmueven a Darío Villanueva, yo creo que cabe preguntarse si hubo español antes de la RAE y cómo era ese español antes de la RAE. Uno de los argumentos que esgrimen los que se oponen a las modificaciones en el lenguaje usando a la RAE como su principal fuente es el de la uniformidad de la comunicación. Pero si dices todo absolutamente nadie te va a entender y la comunicación entre iguales se va a romper y ya nadie va a saber a qué te refieres y va a ser un caos y anarquía y no te vacunes y las torres de 5G, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si pensamos en el español escrito en España, podemos traer a colación, por ejemplo, el manuscrito del poema del Mío Cid, el cual alberga diversas variantes ortográficas, ya que los copistas que recopilaron la leyenda de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, provenían de diversas regiones de un país que además todavía no era un país. España no existía en ese momento, ya que era un conjunto de reinos desperdigados a lo largo de un territorio. Incluso podríamos traer a colación un periodo tan enriquecedor para la literatura hispana como lo fue el barroco, el cual se opuso abiertamente a la comunicación transparente y privilegió el enigma y la ambigüedad. Con estos ejemplos podemos decir que esta idea de un español estandarizado es muy posterior a que el español se escribiera y por ende se hablara, es decir, es muy después a la existencia del español en documentos que incluso son canónicos para la literatura y el pensamiento. Pero si el español no estaba normado, ¿se puede hablar de un lenguaje consolidado o de un protolenguaje?
El hecho de que existan diccionarios o entidades rectoras de la escritura y el habla es lo que le da carta de identidad a un idioma. Aquí volvemos a retomar otro ejemplo de un libro escrito en castellano y que nos marca que incluso las formas en las que se normaban el lenguaje, los criterios bajo los que se decidían esas normas, fueron completamente distintos a los que la RAE propuso varios siglos después. La primera gramática del español no fue hecha en el siglo XVIII, sino muy atrás, y ahorita vamos a revelar la fecha, y está plagada de grafías que confunden a ese lector que, a decir de los defensores de la neutralidad del lenguaje, necesita recibir un mensaje prístino y puro y sin interferencia para poder comunicarse, porque con eso de que si alguien llega y dice todo es, híjoles ya, o sea, el World Trade Center se incendia y no nos queda más que el desorden y el abismo y demás. La primera gramática del español usa la I latina como si fuera Y, la X como si fuera J, y cuando habla del origen de las letras y el alfabeto se refiere a un conjunto de mitologías, entre paganas y cristianas, para explicar el fenómeno de la escritura. Antonio Martínez de Cala y Jarana, o Antonio de Nebrija, hizo el primer documento que buscó describir al español. Esta gramática tiene efectos paradójicos. En el entorno académico en el que se desenvolvió Nebrija, el latín era el lenguaje hegemónico de quienes detentaban la cultura, de quienes tenían el acceso a la escritura y a los libros. Y si bien Nebrija utiliza metodologías de la filología latina, su gramática le da legitimidad a una lengua vulgar. De hecho, es la primera gramática de una lengua que no es el latín. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. La justificación de Nebrija para hacer esta gramática fue expresamente política. Hecha en 1492, año en el que Cristóbal Colón emprende los viajes a lo que él pensaba que era Asia, Nebrija se dirige a Isabel la Católica para decirle que la lengua siempre fue compañera del imperio y que esa gramática le iba a funcionar a la reina para que metiese debajo de su yugo a muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas. Esto lo dice en el prólogo que abre su libro. Los reyes de Castilla ya tenían las capacidades para declararse señores de las aguas por las exploraciones oceánicas que le patrocinaban al almirante Colón, y Nebrija le entregaba un instrumento para que se volvieran señores de la lengua. Nebrija mismo admite que su gramática reduce el artificio al español, es decir, al artefacto y a la técnica, para que éste pueda instrumentalizarse por la monarquía española. Nebrija fue el lingüista con mayor influencia entre los misioneros que arribaron a Mesoamérica, donde el lenguaje, así como la técnica militar, fue fundamental para la conquista. De hecho, las gramáticas latinas, hechas por Nebrija de manera previa a la que hizo del castellano, estaban en la biblioteca del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, institución donde los primeros indígenas en proceso de aculturación comenzaron a aprender el arte de la escritura. Por otro lado, Nebrija fue quien probablemente permitió la aparición de dos gramáticas, una del náhuatl, hecha por Andrés de Olmos, y otra del purépecha, hecha por Maturino Gilberti, ambos frailes franciscanos y misioneros que entregaron estos documentos a autoridades eclesiásticas en un momento en el que la monarquía católica buscaba regir a una Babel llena de lenguas peregrinas. A partir de Nebrija, tanto Maturino de Gilberti como Andrés de Olmos describieron estas lenguas, el náhuatl y el purépecha, utilizando herramientas que no existían en el mundo mesoamericano y poniéndolas en papel e imprimiéndolas ya con la técnica de la imprenta. La gramática de Maturino de Gilberti fue la primera que se da a una casa impresora en la Nueva España, lo cual nos permite también concluir que el ponerlas en un libro y archivarlas en una biblioteca, y que esta biblioteca haya estado albergada en instituciones tales como el Colegio de Tlatelolco, nos indican que la misión era civilizatoria. La misión era la de encerrar el conocimiento en un instrumento
este que se encuentra entre dos tapas, que no existía en el mundo mesoamericano, el cual transmitía su tradición literaria o su conocimiento de manera oral. Algo que era completamente ilegítimo para países que confiaban tanto en el libro y en la palabra escrita. Casi 4 siglos más tarde, la Real Academia Española se funda y ciertamente buscó enunciarse desde los ideales del progreso y racionalidad que buscaban regir al conocimiento desde una perspectiva particular, la neutra, la omnisciente, la inmanente, la casi divina. El filósofo Peter Sloterdijk declara que todo conocimiento que se construye desde esta neutralidad, donde la ciencia no es historia o no es un instrumento que le sirve a la historia, como es el caso de la gramática que Nebrija le entrega a Isabel la Católica, sino que más bien es el lenguaje abstracto de la naturaleza el que está siendo descifrado por hombres que han estudiado a profundidad su área del conocimiento y que son los únicos capacitados para interpretarla y para difundirla, es porque en realidad está posicionándose desde una jerarquía que busca dominar cualquier otra perspectiva a la que, por mero descarte, clasifica como más primitiva. Es particularmente curioso que en un momento en el que la ciudadanía racializada, así como la ciudadanía trans, así como la ciudadanía de las mujeres, esos grupos que no caben en esa neutralidad científica, la pelea sobre el lenguaje no sea tanto sobre quién lo entiende de la manera más correcta, sino de quién puede seguir dominando al otro a través del lenguaje. Espero les haya parecido persuasivo este pequeño videoensayo y nos vemos para el siguiente video.